En medio de la guerra de Medio Oriente, la imagen de Donald Trump en Estados Unidos se convierte en un tema de debate. ¿Logra capitalizar el conflicto para reforzar su liderazgo o los problemas internos lo desgastan cada vez más? Mientras el mundo observa los bombardeos y las negociaciones en torno a Medio Oriente, en el propio terruño de Trump se discute si el presidente logra capitalizar el caos internacional para reforzar su imagen de líder fuerte. Algunos sectores lo ven como el hombre que puede imponer orden, otros lo acusan de usar la guerra como telón de fondo para tapar problemas internos. Y para entender cómo está siendo percibido en este preciso momento, vamos a ver los datos que tiene Alejandra Conti sobre la imagen de Trump en medio de las bombas y de los misiles en Medio Oriente. Adelante entonces, Alejandra, con tus datos. Gracias, Gustavo. Si nos retrotraemos a los comienzos de la segunda presidencia de Trump, vamos a recordar que tenía unos índices de aprobación bastante altos y la desaprobación era acorde a los resultados de las elecciones. Recordemos de paso que Trump había competido contra Kamala Harris, que era una candidata que los demócratas habían puesto de último momento ante el desastre en el que lo que había sucedido con la candidatura de Joe Biden, el entonces presidente. Bueno, pero han pasado los meses y los valores a Trump no le han mejorado, más bien todo lo contrario. Aumentó la desaprobación y bajó mucho la adhesión. ¿Qué ha ocurrido en todos esos meses? Lo primero que se nos viene a la cabeza, la política inmigratoria tan brutal a manos de esas brigadas que se denominan ICE, una política económica que no termina de cuajar ni de acertar con los deseos de la gente, el derrocamiento y secuestro de Maduro y por último, algo que sí le importa a los norteamericanos, la guerra en Irán. Esta guerra tiene índices de adhesión popular muy bajos, al contrario de lo que ha sucedido con otras guerras, como para poner un ejemplo, la de George W. Bush contra Afganistán luego del 11S de 2001. Esa guerra tuvo como 90% de adhesión y esta tiene 60% en contra. En estos pocos días la gente ya ha comenzado a sentir los efectos de la guerra en el alto precio del combustible y la consecuente inflación. Eso ha ayudado mucho para que estos índices de Trump empeoren. Además se ve como a la guerra como un error no forzado de Trump, una guerra por elección que está ocasionando enormes gastos, ya que se calcula que cada día de ataques cuesta $1.000 millones. ¿Cómo va a incidir eso en su futuro político? Vamos a seguir hablando en los próximos bloques. La verdad es que Trump no deja de sorprendernos todo el tiempo. Ahora bien, más allá de la coyuntura internacional, hay un tema que no se borra con titulares bélicos. Es el caso Epstein. ¿Se acuerdan? Este escándalo no solo afecta la reputación personal de Trump, sino que también erosiona la confianza de sectores que antes lo respaldaban sin dudar. Lo que se observa es un desgaste interno, porque la guerra puede servir como cortina, pero no logra tapar las grietas que deja un caso tan sensible en la opinión pública. Alejandra nos comenta un poco más sobre esto que le está pasando a Trump en Estados Unidos. No alcanza una guerra para opacar el caso Epstein. Estamos hablando, como todos saben, del financista, pedófilo, relacionista público, que tejía esas tramas de poder entre personalidades reconocidas, poderosas, millonarios, artistas, gente de la cultura, empresarios, con el objetivo de ser él mismo cada vez más poderoso e influyente. Trump, que fue habitué de las reuniones con Epstein, prometió durante la campaña que iba a revelar todo lo que hubiera respecto de su relación con el empresario, con el financista. Sin embargo, no lo ha hecho. Es más, los papeles que han salido a la luz, mails, conversaciones, chats, en realidad parecen más destinados a salpicar a gente de otras simpatías partidarias, particularmente los demócratas, o gente de otros países, antes que aclarar cuál fue la situación del propio Trump. Esto obviamente tiene que ver con la caída de su imagen pública, pero hoy por hoy no es un caso determinante. Cuando se aplaquen los ruidos de la guerra en Irán y se vean los resultados de las investigaciones que siguen llevando a cabo
periodistas de investigación y grupos feministas, veremos cuál es el resultado que obtienen y cuáles son las consecuencias en la carrera política de Trump. Es interesante ver cómo se cruzan dos planos, el judicial y el político. Por un lado, las investigaciones y testimonios que siguen apareciendo, y por otro, la percepción de que el presidente intenta esquivar responsabilidades. Y aquí es donde se nota la pérdida de consenso. Empresarios que antes lo apoyaban, líderes religiosos que lo defendían, incluso algunos medios conservadores empiezan a marcar distancia, y la pregunta es si esa fuga de apoyos es coyuntural o definitiva. Dentro del Partido Republicano, la figura de Trump es un verdadero tablero de ajedrez. Hay quienes lo sostienen porque creen que sin él no hay otros, y otros que lo ven como un lastre. Se habla de jugadas para evitar elecciones de medio término, maniobras legales y discursos incendiarios para mantener la base movilizada. El partido se encuentra atrapado entre la necesidad de conservar poder y el riesgo de quedar asociado a un líder cada vez más cuestionado. Y llegamos al punto clave: ¿cómo enfrenta Donald Trump las elecciones? Bien, el actual presidente norteamericano apuesta a la narrativa del yo contra el sistema, a victimizarse frente a los tribunales y a presentarse como el único capaz de defender a Estados Unidos en tiempos de guerra. Pero la pregunta es si esa estrategia alcanza para recuperar el consenso perdido. La campaña se convierte en un espectáculo de resistencia más que en una propuesta de futuro, ¿verdad, Alejandra? Bueno, sabemos que el 3 de noviembre que viene son las elecciones de medio término. En esas elecciones se van a renovar 1/3 de la Cámara del Senado y toda la Cámara de Representantes o de Diputados. Además, también se van a renovar 36 gobernaciones de Estado. ¿Cómo vienen las expectativas para esas elecciones? Hasta antes de que estallaran los ataques contra Irán de Estados Unidos e Israel, los republicanos estaban más o menos convencidos de que van a mantener su mayoría, una mayoría exigua que es de 8 bancas en los representantes y de 5 en el Senado, pero que les alcanza como para tener una cierta tranquilidad a la hora de legislar. Desde la guerra, desde el comienzo del conflicto, esto ha variado, porque el conflicto no solo, como ya decíamos antes, se ha vuelto sumamente impopular, sino que está repercutiendo fuertemente en el bolsillo de la gente por el costo de los combustibles y la inflación. A todo esto, ¿cuál es la estrategia de Trump? Los representantes y senadores republicanos querían, antes que nada, tratar un acta de accesibilidad o de Affordability Act, le llaman ellos, que es un paquete de medidas destinada a que la gente con menores recursos tenga créditos para acceder a una casa, descuentos para medicamentos, distintos tipos de beneficios. Sin embargo, Trump la semana pasada se reunió con sus legisladores y les dijo, textual, que del problema de la vivienda nadie habla, que mejor traten y se esmeren en tratar un acta para que a la hora de registrarse para ir a votar, todos los ciudadanos que quieran hacerlo deban presentar un documento con foto que acredite ciudadanía. Esto es muy raro en Estados Unidos porque en las elecciones norteamericanas se puede votar con cualquier documento, incluso uno que no tenga foto, incluso una boleta de pago a nombre de quien vota. ¿Cuál es el argumento de Trump? El argumento es que los demócratas llevan a votar gente indocumentada y que no es ciudadana. Esto en realidad nunca ha podido ser probado. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia es que aquellas personas que no tienen el tiempo o los recursos para gestionar un documento con foto, como un DNI o un pasaporte, antes de que venza el plazo para registrarse, no vayan a votar. Se estima que la mayoría de esa gente vota por los demócratas, aunque esto no es una regla, porque Trump triunfó gracias a los varones jóvenes de clase baja, trabajadora, y a los latinos, que la gran mayoría no son millonarios, como todos sabemos.
Entonces, en realidad no se sabe cómo puede repercutir esta estrategia. Lo que sí hay que aclarar es que en Estados Unidos no es obligatorio tener un DNI, como sí lo es, por ejemplo, en Argentina y otros países latinoamericanos. Y en cada estado hay reglas diferentes sobre qué requisitos se necesita para ir a votar. A los legisladores republicanos les llamó mucho la atención, pero no ha habido reacciones exageradamente en contra del presidente por este énfasis de él en acelerar esta SAFE Act, esta ley para obligar a la gente a que vote con un documento con foto, en lugar del paquete de medidas que sería más apropiado para la gente que está esperando señales económicas, porque para eso es que lo votó la mayoría de los que votaron a Trump. Donald Trump quiere salvar su imagen, mientras tanto el mundo se incendia. Para los amantes de las teorías conspirativas va un dato inquietante. Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, renunció con un portazo. Acusó a Trump de inventar una amenaza inminente de Irán y denunció la presión del lobby israelí como motor de la guerra, un golpe interno que expone fisuras en la narrativa oficial. La historia está abierta y por supuesto se seguirá escribiendo en Mundo en Crisis. Alejandra Conti y Gustavo Di Palma los invitamos a reencontrarnos en el próximo episodio de Mundo en Crisis. Para ser parte de nuestra comunidad, brindarnos tu apoyo y acceder a anticipos de episodios y a material periodístico educativo complementario, te invitamos a suscribirte a nuestro sitio web patreon.com/Mundo en Crisis. También te puedes suscribir a través del link cafecito.app/Mundo en Crisis. Encuentra los enlaces directos en la descripción del episodio. Nos puedes seguir además en Facebook, Instagram y X como Mundo en Crisis. Y también te puedes suscribir en tu plataforma de podcast preferida para seguir recibiendo nuestros contenidos y hacer cada vez más grande nuestra comunidad. Gracias por llegar hasta aquí. Nos reencontramos en nuestra próxima entrega.